Viven la plenitud de la buena noticia. Somos la iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. En la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. ¿Cómo están? Bien. Así es, Dios es bueno. Dios es bueno. Estamos en tiempos donde el Señor está, en mi entender, pidiéndonos. La palabra correcta sería demandándonos, porque Él es Dios y entonces Él puede hacerlo. Demandándonos crecer, demandándonos crecimiento. Crecimiento que yo lo asocio un poco como al término de calidad, de una calidad de la fe, una calidad de creyente, porque se ha jugado mucho con la manera en la que nosotros llevamos en la vida diaria el evangelio, y entonces se ha perdido la calidad. Si fuéramos un producto a vender, ya algunos no compran el producto, así de simple. Pasamos de ser el ejemplo donde empresarios y personas 30 años atrás, 40 años atrás decían: es bueno que sea cristiano, son gente decente, son gente fiel. Hemos pasado a hacer hasta burla. Y no es que Satanás se aprovecha haciéndonos burla por las cosas del progresismo actual, de la gente que quiere el aborto, de la gente que quiere el matrimonio entre personas del mismo sexo. No, me refiero a que nosotros mismos permitimos que la calidad de creyente se diluyera. ¿Cómo lo hicimos? Por la comezón de oír. Entonces, usted dirá: pastor, ¿y qué tiene que ver esto con que hemos perdido la calidad como cristianos? Que la fe se diluyó. La fe se ha diluido porque empezamos a trasladar la fe en otras cosas. Y resulta que nosotros deberíamos empezar a tener fe en cosas que sí redunden en beneficio de nuestra vida. Porque si usted se hace el gerente general de la empresa y usted no ha muerto al pecado, usted entonces va a tener solo más dinero y más problemas, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque resulta que la obra de Cristo trata primordialmente de un tema que nosotros o lo volvimos legalista o lo volvimos inexistente en un libertinaje. Trata de la libertad del hombre creyente sobre el pecado. El pecado era el gran estorbo entre Dios y los hombres. Y Cristo vino a hacer la obra de redención, de quitar el pecado. Pastor, pero ¿qué tiene que ver el pecado? ¿Por qué énfasis en el pecado? Yo no estoy haciendo nunca, y si lo hago en ustedes que estoy explicándolo mal, pero yo nunca estoy aquí haciendo énfasis en el pecado. El énfasis es que usted es libre del poder del pecado. Libre de esto. ¿Y por qué tenemos que venir de nuevo a hablar de esto? Porque resulta que el pecado sigue vigente en el pensamiento y en el comportamiento de la iglesia de hoy. Y diluido, peor de todo, y como cosa peor, se ha diluido la fe pensando en que fe tiene que ver con cosas, que ser bendecido tiene que ver con tener cosas o ser alguien o estar sano físicamente. Ese es el problema. Que somos demasiado, ¿cómo es? Aquí, temporalistas. Lo que tenemos aquí se vuelve todo. Y por lo que estamos ahora agobiados y por lo que estamos ahora preocupados o afanados, resulta que en el hecho de la muerte, si es que Cristo no ha venido, ya no tiene importancia. Por eso es, siendo
que el pecado es el tema fundamental de estorbo entre la relación correcta que el hombre no tiene con Dios sin Cristo, siendo el pecado ese estorbo, vino entonces Juan el Bautista a presentar a Cristo de la manera correcta. Ya lo he dicho, quiero seguir haciendo énfasis en esto. En Juan capítulo 1, verso 26 en adelante dice, Juan les responde a los fariseos y les dice, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Ya Cristo estaba allí. Ya Jesús estaba en la multitud. En el Espíritu Juan lo sabía. Yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Quiero que sepan que no existían bautismos como tal antes que Juan empezara a bautizar. Pero los fariseos entendían el concepto porque ellos usaban una palabra que traducimos hoy en día como ablución. Y en la ablución se sumergían los instrumentos que utilizaban en el templo para los sacrificios y ahí se limpiaban. Eso era sumergir. Entonces Juan el Bautista empieza a sumergir a la gente en un mensaje de arrepentimiento para que estuvieran preparados para recibir al Mesías, porque así como vivían, no podían recibirlo. Entonces Juan está bautizando y ahí los fariseos enojados porque Juan no los incluía a ellos, sino que los excluía, porque para él, ya para Juan, ellos eran unos hipócritas. Víboras, le decía. El hacha ha sido ya puesta sobre la base del árbol. Entonces él le responde, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Salto al 29. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, he ahí el Dios que los va a hacer rico a todos. Así lo presentó. Miren, ahí viene el Hijo de Dios que vino a sanarlos. Nadie más tendrá enfermedad. Nadie más será pobre. Así lo presentó. He ahí el Cordero de Dios que viene a hacerlo usted famoso. Usted estará ahora por encima de los demás. Serás cabeza y no cola. Y el diablo está por debajo de tus pies. Así lo presentó. Cuando lo vio, el Espíritu de Dios habló a través de la voz, de la garganta de Juan, y lo presentan al Hijo de Dios como era debido. En lo primordial, en lo eterno, en la obra maravillosa que se consumaría 3 años y tanto después, gritó, miren, Juan el Bautista, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el título. Y así lo quiso presentar el poderoso Dios eterno al cual servimos, nuestro Dios Padre. Ahí está, ese es mi sacrificio, es mi cordero. Los corderos de ustedes eran temporales, provisorios, no sirven. Ahora yo les pongo el mío sí va a funcionar. Ahora yo sí voy a lograr hacer lo que la ley en su sacrificio, obedecerla, y en sus sacrificios ceremoniales nunca van a lograr. Lo logro ahora yo aquí con mi Hijo. Verso 30. A él me refería, gracias. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Santo. Y claro, el autor de esto, Juan, sigue utilizando las palabras de Juan el Bautista para seguir fortaleciendo el inicio de su evangelio, que este va por el verso 30, pero en el verso 1 Juan empieza diciendo que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Que la palabra estaba con Dios en las traducciones modernas y la palabra era Dios. Dando a entender que Jesús es Dios
y su preexistencia estaba claramente demostrada por los hechos. Entonces, Juan pudo presentar a Jesús con cualquier calificativo referente a su grandeza o a las grandezas de las bendiciones que efectivamente nos da, porque sí nos las da. Algunos los hace famosos, a muchos los sana de enfermedades, a muchos nos saca de pobreza. Sí lo hace, pero no lo presentó por eso, porque eso no era lo importante para Dios. Oiga, lo relevante para Dios era presentarlo en la que alcanzaría en la consumación de su sacrificio en la cruz. Quitar el pecado que nos impedía estar en la relación correcta con Dios. Porque eso era el problema que tenía Israel y nosotros los que no somos israelitas también. Por eso el bautismo de Juan cuando él bautizaba, partía ese bautismo de la presunción que la persona bautizada estaba inmunda para recibir al Mesías. Estaba sucia, había que lavarla. ¿Estás arrepentido de pecados? Ven, entra aquí para que te laves de pecado. Porque después de mí va a venir uno que cuando entres al agua te va a bautizar de otra manera. Así es. Oiga, arrepentirse de los pecados y lavarse para recibir al Mesías prometido fue el trabajo de Juan como profeta y predicador. Es que el pecado era el estorbo que nos impedía estar en la relación correcta con Dios. Y obedecer la ley de Dios dada a Moisés no logró quitarnos el pecado y ponernos en la relación correcta con Dios. Por eso Dios Padre hace que Juan el Bautista presente a Jesús como la ofrenda de expiación definitiva por el pecado de la humanidad. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el trabajo de Cristo, quitar el estorbo entre Dios y nosotros, el pecado. Para hacer esto tenía que morir Cristo en la cruz, para que cuando nos sumergiéramos en el agua, se cumpliera esa palabra de Juan cuando dijo, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, después de mí, cuando ustedes se bauticen, los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y eso lo dice aquí el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 11 dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, está hablando Juan, y vuelven a Dios. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Y los metí al agua para que salieran limpios. Si no había entendido eso, aquí ya lo estamos entendiendo. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él, está hablando de Jesús, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y ese es el nacimiento nuestro. Y usted ya está bautizado en el Espíritu Santo y con fuego. Y ese fuego lo queremos ver acá también. No en desórdenes, pero sí en llenura. Sí en esa, no sé, esa fuerza viva en ti, que te haga que te estremezca y te mueva y te caiga. Yo no tengo problema con eso. Si hay desorden, nosotros le ayudamos y usted no se enoje si le decimos no, así no. Porque el Espíritu nos guiará de que ahí hay desorden. Y usted déjese corregir. Porque usted está recibiendo un espíritu de humildad también. No de soberbia. Está recibiendo un espíritu de valentía y de dominio propio. De valentía para atreverse a sentirlo. Y de dominio propio de que si le decimos, hermano, estás golpeando a otro, usted tenga dominio propio y no se enoje. Yo me voy a otra iglesia mejor donde yo pueda hacer y me tiro, me cago por ahí, nadie me dice nada. Bueno, pues vaya. Perdón, eso no salió en la grabación. Yo me voy a otra iglesia donde pueda hacer todo. Brinco, bueno, y me caigo y no me dicen nada. Bueno, vaya a esa iglesia, pues. Alabado sea Dios. Acá no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque queremos que haya un orden dentro de ese fuego. Porque queremos ver las sanidades. Nosotros tenemos esa promesa. Cuando digo nosotros, no estoy hablando de nuestra casa con Dios. Esto no se trata de nuestra casa con Dios. Siempre se ha tratado de Cristo. Cuando decimos que tenemos esa promesa, estoy hablando de la iglesia redimida. Esa tiene esa promesa. Y en este bautizo Cristo nos hace nacer de nuevo. Ahora, espiritualmente nos hace nacer como un ser humano vivo espiritualmente.
Somos por eso una nueva criatura. ¿Por qué? Porque todos los demás que no creen ni reciben a Cristo siguen muertos espiritualmente. Esa es la diferencia de ser nueva criatura, que usted está vivo espiritualmente. Esa es toda la diferencia. Usted puede hablar con Dios y el estar ahora vivo espiritualmente le permite a usted estar en la relación correcta con Dios, que era la meta de Cristo, era la meta de Dios a través de Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 5, y aquí vuelvo a la parte final de la prédica, por uno solo que obedeció. Vemos aquí en Romanos 5, verso 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Cuando aquí habla de que así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, están hablando de la herencia de Adán. Y aquí empieza a hablar entonces ahora de la herencia del segundo Adán, de Jesucristo. Dice, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo puedo leer al revés. Oiga, dice que el pecado antes reinó sobre todos y los llevó a la muerte por la herencia de Adán. Pero ahora, por la herencia de Jesucristo nuestro Señor, reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Pero lo que ha hecho Satanás, y aquí diluye la fe, aquí cambia la calidad del creyente. Lo que ha hecho Satanás fue hacerle creer al creyente nacido de nuevo que como el pecado ya no nos reina, ya no nos gobierna, podemos hacer lo que querramos, bueno o malo. Y si es malo no importa, porque ya no es pecado, porque ya me perdonaron todo. Porque aquí ya no le estoy hablando a los que siguen el legalismo, que te van a acusar. ¿Sabe que el legalismo, una cosa para que usted lo diferencie, es que la finalidad del legalista predicador es hacerte sentir culpable? El nuevo pacto es diferente porque la ley está para hacerte sentir culpable. Pastor, no hable de la ley es santa. Sí, la ley es santa, por eso te acusa. Sin Cristo te acusa. Y cuando te acusa tú no te sientes bien, te sientes culpable. Pero en el nuevo pacto todo cambió. El predicador del nuevo pacto, cuando te habla del pecado, es para que tú y yo nos sintamos siempre arrepentidos. Acuérdese que arrepentimiento es cambio de mentalidad. Que cada vez que nosotros descubramos que estamos haciendo algo mal y nos descubrimos que estamos actuando mal, estoy obrando con maldad, yo busque el cambio de mentalidad, me acerque a Dios arrepentido. Porque en el nuevo pacto no necesito hacer ningún sacrificio, solo me tengo que acercar por medio de Cristo al Padre y digo, Señor, la palabra dice que tu Hijo murió por mí y derramó su sangre por mí y que yo tengo acceso ahora a ti. He fallado, he descubierto, tu Espíritu fue el que me hizo descubrir lo que he hecho mal. He visto que estoy actuando en maldad, pero estoy aquí, Señor, para que usted transforme mi manera de pensar, porque no lo quiero hacer más. Y tu palabra dice que soy libre de esa esclavitud, de esa atadura. Esa es la gracia. Pero en la época de Pablo ya la gente pensaba otra cosa. La gente ya pensaba otra cosa. La gente ya decía, pero si nosotros somos libres, así que si yo hago esto, ya yo estoy perdonado. Es más, se fueron tan profundo en la filosofía humanista que Pablo en Corintios les dice a nosotros que los corintios ya habían llegado a la conclusión de que podían irse con prostitutas porque el que estaba pecando era el cuerpo y el cuerpo total no va a entrar al reino de Dios, a la gloria. Pablo ya les había explicado, todos sabían que tendrían un nuevo cuerpo, así que decían, el pecado ese de andar con esa mujer se quemará con el cuerpo y yo entraré impoluto
a la presencia de nuestro poderoso Dios después de esta vida. Y Pablo tuvo que decirle, oye, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué no ve que cuando te llegas a la ramera tu cuerpo te hace que te vuelvas ramera porque te hace una sola carne con ella y te vuelves una ramera tú también? A eso habían llegado. Por eso es que aquí en la carta de Romanos, la carta de Romanos, mi querido hermano, el Pablo explica en el capítulo 6 dos razones por las cuales la gente empezó a pensar así. Entonces él hace dos preguntas que tienen que ver con dos razones por las cuales la gente empezó a vivir en pecado, teniendo la gracia de Dios, teniendo el nuevo pacto y siendo libres, porque los creyentes seguían pecando. La primera razón que Pablo establece ahí, y es la por la cual hoy voy a terminar de hablar en los siguientes 25 minutos que me quedan, es que olvidamos, la primera razón por la cual los creyentes seguían viviendo en forma pecaminosa, es que olvidamos que el bautismo en el agua, quedamos unidos a Cristo en su muerte. Y la segunda razón, decía Pablo en el capítulo 6, por lo cual los creyentes en su época seguían viviendo de forma pecaminosa, siendo libres de la esclavitud del pecado, es porque no hemos entendido qué significa que ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. Esa la veremos la otra semana. Así es que, y aquí lo dice, se lo voy a mostrar que Pablo, las dos razones están en dos preguntas de Pablo. En Romanos 6:1 pregunta Pablo, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y en el verso 15 nos da la segunda razón preguntando, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Porque la gente seguía pecando para que Dios demostrara más y más su gracia maravillosa. Y la gente y otros estaban pecando, seguían pecando, porque la gracia de Dios los había liberado de la ley. Así que ya no había ley. Cuando descubrieron que ya no había ley, entonces no matarás, eso no existe. No codiciarás al hombre de tu amiga o a la mujer de tu prójimo, eso ya no existe. Porque ya la ley no existe. Podemos ir, ¿qué es lo que te necesitas? Hay que darle $1,000 al funcionario del municipio. Vamos a darle 1,500 y vamos a hacer ese negocio de una vez. Ya la ley no existe. ¿Me estoy explicando? Así que hoy vamos a terminar viendo esa primera razón, y empecé con Juan el Bautista, porque resulta de que habían olvidado los hermanos de esa época, que en el bautismo en agua habían quedado unidos a Cristo en su muerte. ¿Y cuántos de nosotros hemos olvidado eso? Es más, algunos ni siquiera hemos entendido que ese día maravilloso que me llevaron a esa piscina, o a ese río, o a esa playa, cuando me metieron y salí, yo quedé unido a Cristo en su muerte. Vamos a empezar de nuevo con Romanos 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Sí. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¡Wow! Y aquí yo voy a hacer una pregunta. Ay, se me quedaron los chocolates, hoy sí iba a traer. Se me olvidaba porque tenía un par de preguntas. Tengo una pregunta. Ya Ucari se perfiló mentalmente. Dice, voy. Pero le hace falta su coach. Ella tiene un entrenador personal que le da masaje y todo. Se quedó en la casa, el Joseph. Dice, tengo una pregunta. ¿Cómo fue? Recuerde, Jesús dijo que Juan el Bautista dijo que Jesús venía, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado. Yo pregunto aquí, porque Pablo dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? O sea, la gente estaba viviendo en pecado, a pesar de que el pecado había sido derrotado y eliminado y quitado de nuestra relación con Dios
Y al final del verso del capítulo 5 dice que ahora por Cristo estoy en la relación correcta. Si estoy en la relación correcta, entonces, ¿cómo rayos es que estoy viviendo en pecado? Lo estoy diciendo en panameño de Panamá Oeste, así a lo vaquero. ¿Cómo rayos es que sigo viviendo en pecado? Pero antes de responder la pregunta de Pablo, ¿cómo es que es posible que sigamos viviendo en pecado? Primero quiero preguntar, ¿cómo fue que el Cordero de Dios nos quitó el pecado? Muy bien, con su sacrificio. Su sacrificio nos quita el pecado y después Él hace algo en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Porque con ese sacrificio Él puede hacer algo que es lo que efectivamente me quita el pecado. ¿Cómo? Nos perdonó, muy bien, sí, nos perdonó, con el sacrificio lo demostró. Viene muy bien, viene a vivir en nosotros, ya estamos cerca, más cerca. Por efecto de tiempo, y quiero tener tu atención, nos perdonó, murió por nosotros, Él quitó el pecado, pero ¿cómo hace que eso sea efectivo en mi vida? Porque ahora, al resucitar Él, nos puede hacer morir al pecado. María lo sabía y no tenía miedo. Y de acá oí que le dijo al pastor Ángel, porque ella también lo instruye en la prédica. Y le dijo, ¿viste? Te lo dije. Haciéndonos morir al pecado. ¿Cómo nos quitó efectivamente el Cordero de Dios el pecado? En la práctica, haciéndonos morir a Él. Pero no nos podía hacer morir al pecado hasta que Él mismo muriera físicamente por nosotros. Él nos hizo morir al pecado. Ahorita lo vamos a ver porque, mire, Pablo, ahora hago la pregunta, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si ahora estamos en la relación correcta con Dios. Si ya Jesús cumplió lo que Juan el Bautista vino y pregonó que iba a hacer. Pero Juan responde a esa pregunta, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Pablo responde esa pregunta con otra pregunta. Pablo lo responde con otra pregunta. Dice, ¿acaso, verso 3, acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? La pregunta, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Se responde en, es que olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Pablo contesta su pregunta con esa otra pregunta. Lo que pasa es que él estaba un poco indignado. Y ahí él dice, ¿cómo es que es posible que sigan viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Claro, ¿cuál es la respuesta? ¿Acaso olvidaron eso? ¿Cuál es la respuesta? Dígalo, sin miedo. Sí, pero estamos hablando de ellos, ¿verdad? Porque nosotros sí lo tenemos presente. Nosotros no lo hemos olvidado. Sí lo olvidamos. Y lo olvidamos porque no entendimos el significado de bautizarse. Acuérdense que Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado. O sea, estoy arrepentido de la vida que tenía. Si yo llego a Cristo y no estoy arrepentido de la vida que tenía, voy a seguir viviendo en la vida que tenía. Pastor, eso no me gusta, usted está diciendo que yo era malo. Yo no digo que tú eras malo, eso lo sabe usted, eso lo sé yo. Eso es algo que Cristo me revela, pero Cristo no lo revela para condenarme. Cristo me lo revela para hacerme ver de que realmente necesito ser libre de aquello que me tenía atado. Wow, olvidamos porque no entendimos el significado de bautizarse, que es arrepentirme de mi vida de pecado anterior y morir a ella. Ya no vivo para el pecado. Es una declaración que estaba haciendo la persona. Por eso con ese acto estaban libres de poder oír al Mesías. Bueno, y aún así lo mataron. Verso 4, y aquí Pablo se sustenta. ¿Por qué la gente sigue viviendo en pecado? Porque olvidaron que fueron unidos a Cristo Jesús en el bautismo, unidos en su muerte por medio del bautismo. Y aquí Pablo lo explica, verso 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Qué Dios más maravilloso tenemos?
Él recibió los golpes, los latigazos, las varas en la cabeza, los escupitazos, los puñetes, los clavos en la cruz. Muere desnudo, porque ese pañal que le ponemos ahora es porque no puede estar en la cruz desnudo, pero si estaba desnudo. Él vive todo eso, pasa todo eso, y el intercambio es que yo vivo como si me hubiera pasado todo eso, tan solo con meterme en el agua, sumergido, y salir de allí. Qué hermoso, ¿verdad? Pastor, no entiendo eso. Sencillo. Cuando Él hace el sacrificio de sangre en la cruz, esa sangre de Él representaba los millones de animales que habían matado desde Moisés hasta Cristo. ¿Y qué hacía esa sangre? Se suponía que hacía ¿qué? Lavaba, ¿se acuerda? Lavaba al dueño del animal, lavaba al pueblo esa sangre derramada. Entonces Jesús derrama su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para lavarnos. Entonces mira la sabiduría de Dios. El Señor dice, no necesito tú también ser crucificado y muerto y golpeado como mi hijo. Para eso soy el Dios amoroso que soy. Yo lo hago. Pero como esa sangre te lava y yo no voy a meterte en un charco de sangre, te meto en una cosa física que hace lo mismo en la tierra. Agua. Entonces te meto allí como si entraras, como si me sumergieran en esa sangre y me sacan lavado. Y en ese momento Dios estableció un misterio revelado, obviamente gracias a los apóstoles, que en ese instante cuando yo hago el acto del bautismo, quedo unido a Cristo en su muerte. Y tal como Cristo, sigo en el verso 4, la parte B, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. O sea, somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo. ¡Wow! Verso 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Porque aquí quiero que sepa, escuche esta, Padre, ayúdame a poder dar esta verdad. Mira cómo opera la fe. Si yo creo que fui unido a Él en su muerte, mi salvación no se pierde. Porque si yo creo que fui unido a Él en su muerte cuando me bauticé, también seré resucitado como Él. Cuando nosotros seamos resucitados, que Él venga o nos llame y estemos vivos y seamos transformados en el aire, en los aires, ya la segunda muerte de la que habla en Apocalipsis 20 no tendrá poder sobre mí ni sobre usted. Así que si yo creo, y por lo tanto no debo olvidarlo, que yo estoy unido a Él en su muerte cuando me bauticé, entonces puedo estar seguro que seré resucitado como Él. Verso 6, y aquí lo explica, mire, el verso 6 y el 7, Pablo lo explica finito, así ve, como dicen los venezolanos, fino. Dice el verso 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Porque el efecto de haber sido unido a Cristo en la muerte es para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. No olvidemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio sigue en lo mismo. El Señor sigue en su plan. Su plan desde el principio, ¿cuál era? Rescatarnos de la maldad de este mundo. Entonces Él viene ahí, en ese momento en que yo quedo unido a su muerte, es para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y aquí yo añado, si es que usted y yo hemos creído que estamos muertos con Cristo o morimos con Cristo. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, si es que creemos eso. Mire, este tema es tan grueso, porque resulta que en la medida en la que yo estoy claro en esta verdad, así también será mi evangelio y mi libertad.
En la medida en la que yo esté claro que yo, si creo en Cristo y fui bautizado, significa que estoy muerto. Morí con Él en la cruz, porque en el bautismo fui unido en su muerte. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera su poder en mi vida y ya no ser esclavo del pecado. Pues cuando muero con Cristo, cuando morí con Cristo, fui liberado del poder del pecado, porque el pecado tiene un poder. Y fui liberado de eso. Lo voy a poner en español. Eres libre de estar pensando que tu identidad tiene que ver con que aquí los hombres te deseen. Que tu identidad es porque cuando tú vas, chuleta, hasta los maridos de la amiga te dicen que están enamorados de ti. Y eso te hace sentir y que, hey, eso es pecado. Y pensar y sentir gusto en eso significa que hay maldad en ti. Y si crees en Cristo, debes haber muerto a eso. Igual para los hombres que piensan que porque cuando las mujeres todas me prefieren a mí, y yo sé que yo soy el tipo aquí, yo podría con cualquiera de estas hermanas si quisiera. Estás pensando como siempre pensaste en el mundo. De esa maldad, de ese poder, ya fuiste liberado. Y así mismo con la gente que le gusta el dinero fácil. En un país donde el juegavivo es el que reina, donde se premia y se aplaude al más vivo que roba, que hurta en los gobiernos, en las empresas. Usted y yo somos libres de eso. Somos libres de estar manipulando y controlando a la gente en nuestro hogar. Somos libres de que la pobreza nos controle, de que la mediocridad o los miedos o esos pensamientos mediocres de inseguridad, de baja autoestima, de insuficiencia, salgan de mí. Soy libre de ese poder. Soy libre de ser un gastador compulsivo, que no puedo tener dinero encima porque enseguida lo voy gastando como si yo fuera el hijo de Stanley Mota. Tú eres libre de ese poder. Eso es lo que significa. La depresión entra a tu vida. Los pensamientos negativos te meten en una oscuridad y te hundes. Y sientes que no hay salida para ti. Eres libre de ese poder. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y ahí está la promesa de la salvación que no se pierde. ¿Quién está seguro de eso? El que está claro de que murió con Cristo. Ese no tiene problema de que le digan la salvación se pierde. A mí cuando me dicen eso no me da problema. Mi salvación no se va a perder. Yo morí con Cristo. Mi meta ahora, entendiendo esto, es morir a mí todos los días. Esa debe ser su meta. Esa es nuestra meta. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto con Cristo. Y yo mismo había olvidado, porque aquí no estoy predicando que yo soy el rareza. Yo mismo olvidé que en el bautismo fui unido a Cristo en su muerte. ¿Cuántas veces yo mismo, hasta vergüenza me da, me he comportado mal, olvidando? Porque cuando me comporto mal, es que he olvidado que yo estoy muerto. Que ese hombre que se porta mal está muerto. Verso 9, estamos seguros de eso. ¿De qué? De que dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso. ¿De qué? De que cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Entonces Pablo lo afirma en el verso 9. Estamos seguros de eso porque ¿cuál es mi seguridad? De que morí y fui liberado del poder del pecado. De que morí y que voy a ser resucitado con Él. De que vivo con Él. Dice aquí, mi seguridad en eso es porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. O sea, cuando Cristo resucitó, cumplió todo esto para nosotros. De nada valía que el Cordero quedara muerto para que nosotros obtuviéramos el poder sobre el enemigo, el pecado, sobre el enemigo, la muerte, sobre el enemigo Satanás, sobre la ley, era que Él resucitara. Y lo hizo. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios.
Y aquí, mi hermano, en los últimos 10 minutos, 12 minutos antes de irnos, yo quiero que usted y yo entremos en la salsa de esto. Porque Él hizo todo esto, pero a nosotros nos toca algo. Así es. Empieza con creerlo. Empieza con creerlo. Esa es mi responsabilidad, porque estamos en la serie de que mi responsabilidad es creer las verdades del nuevo pacto. Entonces, mi responsabilidad empieza con creerlo. Y eso Pablo nos da después de creerlo, porque aquí está implícito que yo debo creer esto. Lo olvidé. Yo había olvidado lo del bautismo unido a su muerte, y los otros a los que le escribe la carta también lo habían olvidado. Porque ahí la fe se diluyó. Pero estamos en tiempos donde Dios está volviendo a espesar la fe. Poniendo a Cristo en el centro de la fe, dándonos a Cristo como la gasolina, como el octanaje, ese petróleo crudo ahí para que empiece a producirse el combustible correcto. Y Pablo nos da nuestro qué hacer al creer en esto, del verso 11 al 13. Así es. Así que diga conmigo, mi responsabilidad es considerarme muerto al poder del pecado. Mi responsabilidad es no permitir, no caer, no dejar. Mi responsabilidad es entregarme completamente a Dios. Dice en el verso 11, vamos a recordarlo. Mi responsabilidad es considerarme muerto al poder del pecado. Mi responsabilidad es no permitir, no caer, no dejar, entregarme completamente a Dios. Dice, verso 11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Cuando vienen esos malos pensamientos, viene ese gusto pecaminoso, ese gusto de que, ¿viste cómo? Cuando me ven hasta que yo le veo el deseo en los ojos, ahí en ese momento, mi responsabilidad es considerarme muerto al poder del pecado. Pastor, pero es que me están ofreciendo ese trabajo, paz. Solo, mire, yo sé que a usted no le gusta, pero 5,000 es para el diputado y 500,000 es para nosotros. Te voy a responder así, deberías considerarte muerto al poder del pecado y no estar consultándome eso. Se acabaron los amenes. Pastor, pero es que yo le voy a meter la mano a ese tipo. Se la voy a meter, ya se la tengo prometida. Deberías considerarte muerto al poder del pecado. Y estamos en el carro y se nos mete otro y vengo yo le grito y que ven acá pedazo de animal, hijo de la... Deberías considerarme muerto al poder del pecado. Y cuando vienen esos pensamientos que dicen, tú no vas a lograr nada si tú... Mira, el pastor siempre está predicando esto, está predicando de lo que tú eres y tú no vas a salir de eso. Debería considerarme muerto al poder del pecado. Todos esos pensamientos que te dicen, tú no sirves, tú no vales, Dios no te ama. Dios siempre ve el mismo pecador, la misma pecadora y esa acusación ahí. Deberías considerarte muerto al poder del pecado, porque el pecado habla y acusa. Y dice Pablo aquí, ¿qué es lo que yo debo considerarme? ¿Cómo debo considerarme? Vamos a decirlo juntos. 1, 2, 3. Vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Vamos a decirlo nuevo. Dice, vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y esa es la relación correcta con Dios. Estás vivo espiritualmente porque naciste de nuevo. Ahora estás vivo para Dios por medio de Cristo Jesús. La gente afuera a la que le tenemos que hablar de Cristo están muertos para Dios, pero Dios los quiere traer a vida antes que se acabe el tiempo.
Usted y yo no sabemos quiénes son los escogidos, así que hay que hablarle a todos y amarlos a todos, sean escogidos o no. ¿Recuerdan cuál es mi responsabilidad? No permitir, no caer, no dejar. Verso 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Aquí no hay que explicar nada, ya toda esta parte se explica sola. No caigan ante los deseos pecaminosos. Pastor, ¿pero qué es pecaminoso? Oiga, lo que es del pecado. Lo que procede de pecado. No caigan ante los deseos pecaminosos. Pastor, es que yo pensé que cuando nacía de nuevo ya nunca más iba a tener estos deseos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, huye del pecado. La Biblia dice, no permitas. La Biblia dice, no caigas ante los deseos pecaminosos. Cuando no hacen lo que tú quieres en la casa, enseguida te sube una cosa caliente así por el cuerpo y te llega a la lengua y ya quieres empezar a decir y desporoticar con la gente que vive contigo, a la que ama. ¡Ey! No caigas ante esos deseos pecaminosos, porque debes considerarte muerto al poder del pecado. 13. No dejen. ¿Se acuerdan? No permitas. No caigas, no dejes, no permitir, no caer, no dejar. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Yo no tengo problema con el bikini en la playa, a menos que tú lo estés utilizando como parte de tu cuerpo, como un instrumento para servir al pecado. Pero buenas noticias. Ese no es mi problema. Yo no fui llamado aquí para decirle a usted qué ropa de playa usa. Mire, ese no es mi problema. Pastor, y los que se tatúan, yo no tengo nada, ese no es mi problema. Allá usted, si usted se está poniendo el tatuaje para convertir ese tatuaje en un instrumento de mal para servir al pecado, ese es el problema suyo. Usted es el que lo decide en su relación con Dios. Eso no es mi problema. Así que, hermanos, ustedes no tienen que estar airándose ni perdiéndose en que el otro se tatúe. Ese no es problema suyo. Ahí vi uno que una vez se puso, cuando acordé, unos peces. Tenía los peces en el brazo. Carísimo, se lo habían regalado. Dice él que se lo regalaron. Con el tiempo, todos aplaudieron. Yo era legalista, todos aplaudieron. Bravo, bravísimo, ahí está, esa es libertad, gracia de Cristo. Se tatuó el hermano, tiene 2 pescados ahí de esos orientales. Hasta alguien dijo los nombres de los pescados. Y yo dije, hey, pero no debo haber hecho eso. Está legalita Manuel siempre legalita. ¿Dónde está ese hermano ahora? Ese hermano no sigue a Cristo ahora. Pastor, es que los peces tenían... No, es que después, un día hablando con él se lo puso porque esos peces en chino, en algunos dialectos chinos, la palabra pez tiene la misma pronunciación que suerte, que bienestar económico. Cuando yo vi eso dije, el que va a ver el resultado es el legalista, o sea, yo pues. Y con el tiempo, no están siguiendo a Cristo en realidad. Yo espero y confío que volverán, en el lugar donde viven ahora volverán. Pero cuando yo utilizo mi cuerpo como instrumento para servir al pecado, ¿qué resultado va a haber? Si el motivo que yo me puse ahí, eso es porque eso es buena suerte, tú no estás sirviendo a Dios. ¿Me estoy explicando? Así que con la ropa que se puso usted, sea cual sea la razón por la que se la puso, y los jóvenes que puedan estar oyendo algún día esta prédica, ese problema es suyo, si usted lo está utilizando para servir al pecado. Así que Pablo nos dijo, no considérense, dice, considerarse muerto al pecado, esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es no permitir, no caer, no dejar. Mi responsabilidad es considerarme vivo para Dios por medio de Cristo Jesús, mi querido hermano. Y mi responsabilidad, en cambio, diferente, al revés, a todo eso es entregarme completamente a Dios. Por eso dice aquí
En la parte de B del verso 13. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Pastor, antes estaba muerto. Estabas muerto en los pecados, no vivo espiritualmente. Pero ahora estás vivo espiritualmente, por eso ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Esta es mi responsabilidad, considerarme muerto al poder del pecado y vivo para Dios por medio de Cristo Jesús. Mi responsabilidad, tu responsabilidad es no permitir, no caer, no dejar. Mi responsabilidad, tu responsabilidad es entregarme completamente a Dios. Cuando me bauticé, fui unido a Cristo en su muerte. Juan el Bautista era una sombra del bautismo de Cristo. El último tipo, sombra y figura de la ley fue Juan el Bautista. Su bautismo era lo último que faltaba para tener completa toda la persona de Cristo. Consumado es para nosotros. Cuando me bauticé, fui unido a Cristo en su muerte. Así que ahora estoy muerto al poder del pecado y vivo para Dios por medio de Cristo Jesús. No lo olvidemos. No olvidemos que en el bautismo fuimos unidos con Cristo en su muerte. Estamos muertos para el pecado. Por eso Cristo pudo quitar el pecado en mí. Porque ahora, al estar unido en su muerte, Él nos ha hecho morir al pecado. Oh sí, Señor. Gracias, Padre. Vamos a adorar a nuestro Dios. Esa es mi responsabilidad, tu responsabilidad. Hemos nacido de nuevo. Porque fuimos unidos a Cristo en su muerte, en el bautismo. El poder del pecado ya no nos gobierna. Mi responsabilidad es considerarme muerto al pecado. Mi responsabilidad, entendiendo que ahora estoy muerto al pecado, es no permitir, no caer, no dejar. No permitirle nada al pecado, no caer en nada con él. No dejar que utilice mi cuerpo. Mi responsabilidad, entendiendo que he sido unido en su muerte en el bautismo. Y por lo tanto el poder del pecado ya no me gobierna, no reina sobre mí. Reina sobre mí la herencia del segundo Adán. Entonces mi responsabilidad, entendiendo eso, es entregarme por completo a Dios. Cuando aún seguimos viviendo en dos aguas, dejando que los pensamientos acusatorios o depresivos nos hundan, estoy en dos aguas, no me estoy entregando por completo. Entregarme por completo es ya no confiar en mí. Entregarme por completo es ya no tenerme a mí mismo como dueño y señor de mi vida. Entregarme por completo es dejarme corregir por la voz del Espíritu Santo. Entregarme por completo es ser paciente, es actuar en el amor de Dios, es no ser rencoroso, sino perdonador. Entregarme por completo es dejar de ser yo mismo y permitirle a Dios que me haga como a Cristo. Todopoderoso, bendito eres, Señor, bendito eres, Padre. En Jesucristo, Jehová ya te ha bendecido y te ha guardado. El Señor
ya hizo resplandecer en Cristo su rostro sobre ti, y en la cruz de Cristo tuvo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de Cristo de la muerte, Jehová alzó permanentemente su rostro sobre ti y sobre mí. Y en Jesucristo, Dios Padre puso en ti y en mí, nos regaló su paz, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado aquí en vivo toda esta prédica, y a ustedes en YouTube por haberla visto y escuchado por toda en completo. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar